Nos encontramos esta tarde aquí en Aplausos por la Sanidad con dos miembros destacados de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, un movimiento que lleva desde 2004 trabajando por la salud pública, y contamos con la presencia de Nines Maestro y con Antonio Gómez, Toño, conocido más bien por Toño, en los ambientes de lucha. Queremos hacer con ellos un poco un repaso de toda la historia de la coordinadora, del CAS, y aterrizar también en lo que ha sucedido durante todos estos últimos 3 meses con la COVID-19 y cómo todo lo que desde el CAS se ha estado hablando durante mucho tiempo, esa denuncia de la privatización, sobre todo de la sanidad, ha tenido unas consecuencias algunas veces nefastas en la situación actual. Entonces, comenzamos con las preguntas. Marta. Hola, buenos días, Toño. Hola, buenos días. Queríamos preguntarte así para poder entrar en materia, que nos cuentes qué es CAS y cómo surge, sus orígenes, para que los conozcamos todos. Bueno, CAS surgió de un grupo de personas del ámbito del sistema sanitario y de usuarios que en el año 2004, cuando tenemos ya información filtrada por compañeros que trabajaban en la Consejería de Sanidad y conocemos que se va a producir un cambio de modelo en el modelo sanitario de Madrid, que era la aplicación del modelo PFI, que ya se había aplicado en Gran Bretaña previamente. Tomamos conciencia de lo que se nos iba a venir encima. Realmente era como darle la vuelta a un guante, podríamos decir, metafóricamente. Y esto todo salía de una reunión que hubo de expertos británicos que acudieron a la Consejería de Sanidad en su momento, era la época de Esperanza Aguirre, y hubo una reunión muy restringida en la cual se les informó del modelo británico que se estaba aplicando en Inglaterra, no tanto en otras zonas como Gales y Escocia, que lo paralizaron en su época, pero bueno, fue una presentación de lo que se quería hacer en Madrid. Entonces, una vez que conocimos la documentación que habían presentado y tal, empezamos a trabajar y nos informamos de cuál había sido el modelo que se había aplicado en este país, en Gran Bretaña. Descubrimos que el modelo se había extendido como una mancha de aceite a Australia, Canadá, a otros países, y que fundamentalmente directamente era pasar dinero público a empresas privadas para que ellos hicieran la prestación sanitaria de la Seguridad Social con medios ajenos, ¿no? Fundamentalmente era pasarle la iniciativa a las empresas privadas para que ellos construyeran centros con la puesta en marcha del plan de infraestructuras sanitarias de Esperanza Aguirre. Entonces, a partir de ahí, ya os digo, hablamos con sindicatos no subvencionados y con ellos se formó la primera fase de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Posteriormente hablamos con más grupos políticos y se creó una plataforma paralela que se llamaba Matusalén, Madrileño Tu Salud en Peligro, en la que confluyeron partidos políticos de izquierdas y asociaciones vecinales y de mujeres que estaban interesadas en el tema. Entonces, bueno, fue una respuesta al plan de privatización que Esperanza Aguirre que fue a anunciar un poco más tarde, en el 2005, que iba a presuponer la puesta en marcha de 8 hospitales de modelo privado con una concesión de 30 años. Estas concesiones iniciales acaban en el año 2037 y, bueno, pues fue la primera fase. Posteriormente hubo una segunda fase en el 2008 en el cual se anunciaron otros 4 hospitales de modelo PPP, que es un modelo mucho más privado todavía, porque en ese modelo, desde el primer médico al último celador, aparte del edificio y toda la infraestructura, está en manos de una empresa privada. Y bueno, pues eso fueron los inicios de CAS, que fueron unos inicios de, como recordarán Inés, dimos cientos de charlas en barrios de Madrid, en asociaciones de vecinos, en parroquias donde nos dejaban entrar. Entrábamos a explicar cuál era el modelo que se había aplicado en otros países y lo que nos podía esperar. Encontramos muchas dificultades por parte de los colectivos que estaban más vinculados a los partidos políticos en el gobierno o en la oposición, de forma que al final pues fue una confluencia fundamentalmente de los sectores más organizados y con más ideología en los diferentes barrios de Madrid. Y a partir de ahí surgió pues las primeras movilizaciones que tienen lugar en el 2007, creo recordar,
y todo el ciclo de luchas que duró entre el 2007 y el 2012, durante el cual pues, fue posible sacar a 30.000, 40.000 personas a las calles de Madrid. Pues yo creo que cada 3 meses se estaban haciendo movilizaciones con un sentido y un objetivo como fundamental, que era la derogación de la 1597, porque nosotros en el mismo momento que iniciamos la andadura de CAS nos dimos cuenta que todo lo que se estaba haciendo era absolutamente legal, y que se basaba en la ley 1597, que era una ley que venía de alguna forma a abrir o a rentar la Ley General de Sanidad, que dejaba muy pocos espacios para la iniciativa privada. Y bueno, pues como resultado de lo que habíamos comentado del informe Abril Martorell, que se pone en marcha en el año 91, los partidos políticos en el año 97 es cuando deciden modificar la Ley General de Sanidad mediante la aprobación de una nueva ley, que es la que permite lo que no permitía la Ley General de Sanidad, pues que cualquier empresa privada de cualquier tipo gestione cualquier centro sanitario o sociosanitario, que esto se olvida muy a menudo, pero la 1597 abre también el melón del sector sociosanitario para que las empresas del sector privado entren a saco directamente. Entonces, podemos ver un poco que realmente es la 1597 la que supone un punto de inflexión de cambio en la sanidad pública española, ¿no? ¿Qué cambio fundamentalmente tienes aquella ley en el sistema sanitario? ¿Qué consecuencias trajo esa puerta abierta a la privatización? Bueno, hay que decir que esta ley, como todas las leyes, llega como consecuencia de lobbies de empresas privadas y de incluso ya de ejecuciones directas de gestión de hospitales por empresas privadas que ya estaban en funcionamiento. Y esto sucede, yo creo que es importante entenderlo, porque es un momento, o sea, la crisis económica, me refiero, que ahora tenemos, empezó hace mucho y había un interés por parte del capital financiero y de las grandes multinacionales y empresas constructoras que estaban dejando de tener los beneficios deseados en otros ámbitos de la economía, pero claro, cuando de lo que se trata es de la gestión privada de la sanidad pública, de lo que estamos hablando es de que las consejerías de sanidad atribuyen a una empresa constructora, o a 30 empresas diferentes, que hasta 30 empresas diferentes pueden encontrarse gestionando parcelas concretas de la actividad de un hospital, les dan un área sanitaria, es decir, una clientela asegurada, les pagan por cabeza, es decir, si un área sanitaria tiene 500.000 personas, pues establecen un canon por cabeza y eso es lo que les pagan, hagan uso del hospital o no. En los contratos no está establecido la dotación de personal y de material que tiene que tener un servicio determinado, es decir, es la empresa la que a su juicio establece las formas concretas de prestación de la atención y se les permite, por un lado, seleccionar pacientes, es decir, esto es un concepto que es importante en sanidad porque hay pacientes rentables y pacientes no rentables. Por ejemplo, una persona sana de 20 años, por las cuales la empresa recibe una cantidad fija al año, es un negocio absoluto. En cambio, una persona mayor con problemas cardíacos, problemas renales, problemas reumatológicos, esa persona, como bien saben las aseguradoras privadas, al establecer la póliza de una persona, en Asisa, en Adeslas, en Sanitas, una persona que vaya a hacerse una póliza de seguro privado no paga lo mismo, independientemente de la edad, de patologías previas, etcétera, ¿no? Entonces eso nos divide a la gente desde la óptica del negocio en pacientes rentables y no rentables. Y efectivamente se les permite a estas empresas elegir
pacientes rentables y es un hecho constatado que en las entradas de los hospitales de gestión privada hay una UBI móvil donde cuando llega una persona mayor con patologías múltiples se le dice que no hay cama y va a los hospitales públicos de la zona más cercanos, ¿no? El otro aspecto con el cual se trabaja es con la precariedad del personal. Es decir, la gestión por empresas privadas de la sanidad permite establecer cualquier tipo de contrato en la contratación de personal y la precariedad es absoluta. De hecho, ese es uno de los temas importantes porque en sanidad el 60% de los gastos de un hospital van al apartado de personal, ¿no? Entonces, la disminución de la cantidad del personal, de la cualificación del personal y de el tipo de contrato, el salario, el horario, etcétera, es una de las fuentes fundamentales de ahorro en el gasto que redunda en el beneficio. Entonces, bueno, para no extenderme más, porque bueno, efectivamente en CAS se puede encontrar todo eso, es toda una ofensiva del capital la que desemboca en la aprobación parlamentaria de la Ley 1597, que, como su mismo nombre indica, se aprueba en el año 1997. En esa época estaba gobernando Aznar en minoría, es decir, solo el PP, ni siquiera solo con las derechas nacionalistas hubiera podido sacar adelante la ley. Y por ello recibe el apoyo impresionante en su trascendencia del PSOE. El PSOE es corresponsable con el PP, PNV, Coalición Canaria y Convergencia y Unión de haber metido el capital privado en la sanidad pública y, por lo tanto, la máxima responsabilidad en el proceso de privatización de la sanidad. Entonces era ministra Ángeles Amador, esta señora que cuando dejó de ser ministra y diputada, que estuvo poco tiempo, pasó al Consejo de Administración de la empresa Red Eléctrica Española, que es una empresa privada que tiene el monopolio de la red de alta tensión, confirmando lo de las puertas giratorias, que es uno de los escándalos mayores que estamos viviendo. Pero no solamente fue el PSOE, fue Comisiones Obreras. La poderosa central sindical Comisiones Obreras, la Federación de Sanidad, al día siguiente de aprobarse la ley en el Parlamento, emite un comunicado congratulándose del alto grado de apoyo de una ley, a su juicio, tan importante para la modernización del sistema sanitario. Entonces, todas las enormes dificultades que Toño estaba relatando vienen directamente de eso. Los medios de comunicación están controlados por las grandes empresas, los medios de comunicación están controlados por los gobiernos de turno, sean PSOE o PP y alguna de las modalidades de gobierno con las derechas nacionalistas, y están los grandes sindicatos que forman parte del coro de neutralización de cualquier tipo de movilización que corresponsabilice al PP y al PSOE de la privatización de la sanidad. De hecho, una de las frases que es muy conocida que es nuestra, es de CAS, es PSOE, PP, la misma mierda es. Esa valentía y ese rigor a la hora de señalar a los responsables políticos, sindicales, empresariales, que no permiten decir, no, los malos son los de la derecha o los malos son los otros, es lo que efectivamente ha hecho que nuestra lucha sea consecuente, pero especialmente dura. Vale, entonces, al hilo de lo que estabas contando precisamente ahora, cuando denunciáis abierta y claramente esta connivencia entre los responsables políticos por parte de CAS, nos gustaría saber así un poco con más detalles, si puede, nos lo cuenta Toño,
cómo habéis organizado toda la lucha desde CAS, no solamente con respecto a la lucha contra las instituciones, contra los responsables de la aprobación de la ley y de sus efectos, sino también de cómo habéis, de alguna manera, tratado de formar e informar, difundiendo vuestro mensaje a la población, que no dejamos de ser los afectados también por toda esta política privatizadora. En vuestras redes, en vuestros documentos, es muy explícito todo esto que estáis contando. Pero, ¿cómo habéis articulado el movimiento desde CAS para, pues eso, hacer partícipe tanto a las instituciones como a aquellas organizaciones que sí que han trabajado más cercanamente con vosotros y a la ciudadanía en general de toda esta batalla que lleváis, llevando a cabo desde hace mucho tiempo? Toño, ¿nos puedes contar? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que en la primera fase nos dedicamos a formarnos, a ver qué es lo que ocurría cuando se aplicaban este tipo de modelos, y lo que nos encontrábamos es que fundamentalmente, según la evidencia científica internacional, cuando la gente pasaba a ser atendida en un hospital de modelo privado, o sea, con accionistas que reciben sus beneficios a final de año, pues los análisis más potentes lo que nos demostraban era que había un incremento importante de mortalidad. Podemos decir que en el caso de pacientes crónicos la mortalidad se incrementa un 8% cuando es atendido en un hospital privado. Cuando es un recién nacido la mortalidad se disparaba hasta el 9,5% y en otros pacientes crónicos era un 2%. O sea, había muertos evitables que sucedían por ser atendidos en un hospital con ánimo de lucro, por todo lo que estaba comentando Nines, de que realmente los beneficios económicos de la sanidad privada vienen de la reducción de plantillas y de la reducción de determinados tipos de prestaciones o de actividad que, si es cara o compleja, no se realizan los privados. Entonces, fue una labor de formación, se tradujeron muchos documentos de lo que estaba pasando en otros países y con posterioridad lo que se hizo fue un trabajo muy de base, que es lo que comentábamos antes. Se hicieron cientos de reuniones en barrios de Madrid para explicarle a la gente que lo que estaba ocurriendo no era un castigo divino, no era tal, sino que era simplemente la aplicación de una norma estatal que permitía abrir en canal la sanidad pública para venderla al mejor postor. Este trabajo fue un trabajo de varios años en los barrios de Madrid, repito, en reuniones amplias con la población, en las cuales se les explicaban un poco los fundamentos del modelo que querían aplicar, y luego se abría un debate para que la gente expusiera sus dudas o qué se podía hacer. Fruto de eso, se va creando una red en los barrios en aquellos años, que es lo que nos permite, cuando se sale a la calle por primera vez en el 2007, creo que fue, pues juntar en la primera manifestación 40.000 personas prácticamente sin ningún apoyo mediático, con un silencio absoluto de todos los medios. Creo recordar que ningún diario de carácter nacional publicó absolutamente nada de las movilizaciones que se llevaron a cabo en esa época, y en cambio la cadena pública alemana ARD vino 2 veces a las manifestaciones nuestras a entrevistarnos, lo cual era inverosímil que los alemanes se preocupasen de lo que estaba pasando en Madrid y que la prensa de Madrid y la televisión de Madrid no sacase absolutamente nada. Bueno, este fue un proceso complicado. Luego, otra idea que tuvimos fue hacer una recopilación. Recogimos 500.000 de firmas pidiendo la derogación de la ley 1597, no tanto porque creyéramos que el Parlamento la podía derogar, sino porque era un instrumento para hablar con la gente a pie de mesa en los barrios y explicarle todo el proceso. Eso yo creo que nos llevó como año y pico, 2 años. Se reunieron tanto telemáticamente como físicamente cerca de 500.000 de firmas que se entregaron en el Parlamento, gobernando el PSOE con Zapatero a la cabeza. Y fruto de aquella concentración que hicimos en el Congreso de los Diputados para entregarle 500.000 de firmas, pues no fuimos recibidos por ningún partido político del arco parlamentario, pero sí recibimos la visita de un antiguo consejero de salud del PSOE, que vino a ver a una compañera médico nuestra para transmitirle que nos comunicara a los chicos y a las chicas de CAS que la ley 1597 era una ley intocable, que era un asunto de Estado y que nunca se iba a derogar. Ahí realmente nos dimos cuenta de que los intereses cruzados que había, como comentaba Inés antes, entre el mundo político y el mundo empresarial. O sea, daros cuenta que en el Estado español, con cifras del 2018, que son los últimos datos oficiales que tenemos, se han dedicado 71.000 millones de euros a sanidad, de los cuales una parte
cada vez menos va a remuneración del personal, que cada vez se va reduciendo más, y por otra parte cada vez van incrementándose toda la parte de aportaciones a las empresas privadas, ya sea por la vía del canon que se paga para los hospitales de este modelo, que realmente son hospitales que nos van a costar 7 veces el valor de construcción que han tenido. Bueno, Inés, y con todo esto que está contando Toño acerca de esa puerta de atrás que permite la privatización de todo el sistema sanitario, en el que durante todos estos 35 años, como él decía, se ha ido desposeyendo a la sanidad pública en favor de las empresas privadas y además con merma de servicios, camas, personal, etcétera, nos llega la COVID-19 y todo este colapso o casi colapso sanitario que hemos sufrido. Desde tu punto de vista, ¿qué ha supuesto el llegar a esta crisis sanitaria, a esta pandemia, con todo este proceso privatizador tan avanzado durante 35 años y con esa desposesión de lo público? Claro, lo que ha supuesto es que todo aquello que estaba alargado, fuera de foco, que la gente sufría, pero que no se notaba porque era uno a uno, de repente estalla. Estalla un sistema sanitario que, como decía antes, y ese es un axioma que no podemos olvidar, para que funcione el negocio de lo privado tiene que deteriorarse lo público. Y llegamos ya con un sistema sanitario colapsado, aún sin epidemia de gripe, mucho menos sin COVID. Y entonces, claro, cuando empieza la epidemia en todo su desarrollo, vemos cómo la sanidad, decisiones criminales que se han estado tomando en los últimos 20 años, tienen consecuencias directas en los muertos evitables que están hacinados en urgencias sin poder pasar a una unidad de vigilancia intensiva, o la gente que ha muerto en las residencias. Claro, esto tiene un agravante ante una situación que era como una situación de guerra. El primer decreto de estado de alarma daba autoridad, confería autoridad a los gobiernos, al del Estado y al de las comunidades autónomas, para intervenir empresas como hace cualquier gobierno en una situación extrema, intervenir empresas, es decir, pasar por encima de la sacrosanta propiedad privada, porque la vida de la gente se supone que está por encima del negocio. Bueno, pues aquí no sucedió. Aquí el negocio y la propiedad privada siguió estando por encima de la vida de la gente. Y asistimos al espectáculo terrible de la propia patronal de las aseguradoras privadas. Decía que había miles de camas de UBIs disponibles y veíamos a la gente tirada por los suelos en los servicios de urgencias de los hospitales sin que se tocara un pelo a una cama de un hospital privado, como tenía autoridad los gobiernos para ponerlo al servicio de la sanidad pública. Y obviamente los hospitales privados no recibían a víctimas del COVID, a enfermos, a pacientes del COVID, que no fueran sus propios pacientes privados, porque bueno, ahora se está viendo en Madrid cómo efectivamente la gente rica, la gente que tenía seguros privados y era atendida en hospitales privados, pero la gente que tenía su seguridad social, mucha de ella moría en las residencias o en su casa sin poder llegar, ¿no? Entonces yo creo que es que ese tema por el cual se convoca la manifestación del 20J de no más muertes evitables es un llamamiento directo a la responsabilidad de la gente, a la responsabilidad de las trabajadoras y los trabajadores para defender un servicio público y para exigir la salida de las empresas, porque hay una trampa que el PSOE está utilizando, y es hablar de que hace falta más dinero para la sanidad. Y claro, la industria farmacéutica, las aseguradoras privadas, las de los conciertos, se frotan las manos. Yo he puesto el ejemplo hace poco, he escrito un artículo diciendo que, claro, es como si a una persona que tiene la solitaria, que eso lo conoce todo el mundo, una tenia, ¿no? En lugar de tratarle para que expulse la tenia, lo que hacemos es darle más de comer.
efectivamente quien come más es la tenia, no la persona, que sigue igual de delgadita o más, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, ese es el principal objetivo, no es aumentar el gasto sanitario, es quitarnos el parásito que nos está comiendo la sangre, que es la empresa privada dentro de la sanidad pública. Otra cosa, Nines, que hemos visto durante todos estos 3 meses de pandemia es que ha faltado mucho material sanitario, tanto en los sistemas de protección individual, los EPIs, mascarillas, etcétera, como también de alguna maquinaria, como por ejemplo los propios respiradores, ¿no?, que han sido también foco mediático durante estos meses. Una de las cosas que también se hablan en esa manifestación, o que se pide, mejor dicho, en esa manifestación del 20J, en la que vamos a pasar a hablar ahora, es que exista una industria sanitaria pública también, acompañando a esa sanidad pública. Creo que se ha visto muy claro en esta pandemia, pero ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, efectivamente es indispensable. Necesitamos poner murallas a el negocio dentro de la sanidad y necesitamos un sistema sanitario que no dependa de criterios que son contrapuestos directamente al criterio de la calidad y de la universalidad de la atención, como es el negocio privado. En primer lugar, quería decir que, como todos sabemos, cuando estaban faltando clamorosamente respiradores, las empresas del metal que fabrican coches o cualquier tipo de cosa, tú puedes ponerlas a fabricar respiradores. Es muy sencillo, cambias la matriz y en lugar de hacer un motor para un coche, se hace un respirador. No digamos las empresas del textil, para haberlas puesto al día siguiente a fabricar masivamente equipos de protección individual o mascarillas que son responsables directos en este caso, del contagio y la muerte de trabajadores y trabajadoras de la sanidad que se han contagiado en unas proporciones inéditas en cualquier país, que prácticamente la cuarta parte de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad se han infectado, ¿no? Pero también es el tema de la industria farmacéutica. Realmente es la industria farmacéutica la que controla la sanidad pública. Claro, en ese sentido, Nines, yo he escuchado estos días, aún entiendo, lo escuché en la radio, no me quedé con el nombre, pero entiendo que era una personalidad de la OMS que hablaba de que si la vacuna, cuando esté disponible, no pasa al bien público, podríamos estar hablando de que podría ser un delito de lesa humanidad al dejar a algunos países empobrecidos sin la capacidad de poderla comprar y, por lo tanto, dejando morir de manera evitable a su población. La industria farmacéutica, claramente, también necesitamos, como se pide en la movilización del 20J, que sea pública, que no esté al servicio del negocio, como tú bien dices. Claro, claro, porque imaginaros, por eso hay una carrera bestial dentro de la industria farmacéutica para ver quién fabrica la vacuna, porque eso va a ser el negocio de millones y millones. Hay un precedente, es el Tamiflu, cuando la famosa gripe A, que nunca llegó, que se la inventaron, porque los gobiernos del mundo, bueno, algunos no se metieron en ese barrizal, pero por lo menos el nuestro compró Tamiflu, que están los almacenes del Ministerio de Sanidad hasta el techo de Tamiflu, de una epidemia que nunca llegó, pero que le permitió a la industria farmacéutica fabricante del Tamiflu en un año beneficios de $1 billón de dólares. Claro, imaginaros lo que sería la vacuna del COVID-19, que ha sido una pandemia de extensión mundial. No puede ser. La industria farmacéutica tiene que ser pública. Los estados, la sanidad pública tiene que controlar la fabricación de los medicamentos esenciales, porque o bien, si el negocio es el objetivo, o bien se fabrican medicamentos que no son necesarios, pero son rentables, o bien se dejan de fabricar medicamentos esenciales que no son rentables, como ha pasado en la epidemia de COVID, que han faltado clamorosamente medicamentos
para tratar, para la sedación en la UBI a los enfermos de COVID y también para el tratamiento de algunas formas de COVID que no había porque eran muy baratos y por lo tanto no eran rentables. Y no es el gobierno, no es el Ministerio de Sanidad quien decide, eso es mentira, los fármacos que están a disposición de la gente. Hace unos años, algo que puede entender todo el mundo, un medicamento tan básico como la penicilina oral, se dejó de fabricar y estuvimos un año sin esa penicilina oral porque el laboratorio que lo fabricaba decidió que eso no le interesaba. Es decir, pongo esos ejemplos porque tendría que ser un clamor por la industria farmacéutica pública por sacar las garras de multinacionales que tienen detrás un pasado muy oscuro y como no hay mucho tiempo, recuerdo la novela y la película del jardinero fiel para recordar qué es la mafia de la industria farmacéutica penetrando en los países, penetrando en el sistema sanitario, cuando el lucro, y estamos hablando de miles y miles y decenas de miles de millones. Por ejemplo, ha habido el escándalo de una publicación de máximo prestigio dentro de la sanidad que ha publicado ensayos clínicos falsos que después se han reconocido, y eso está en los medios de comunicación, diciendo que medicamentos que eran eficaces para el tratamiento del COVID eran ineficaces, porque había mucho negocio detrás y porque esos medicamentos eran baratos. Creo que con eso podemos darnos una idea de lo urgente, lo prioritario que es que el negocio salga, por lo menos, que hay otras muchas esferas donde también debería salir desde mi punto de vista, pero por lo menos de ese sistema de cuyo funcionamiento depende nuestra vida y nuestra salud, como es la sanidad pública. Por si nos podéis contar un poco en esta situación en la que nos vemos por primera vez saliendo a las calles el 20J para denunciar todo esto, ¿cuál es un poco vuestra expectativa? ¿Por qué convocáis esta manifestación del 20J? Bueno, a ver, yo quería puntualizar dos cosas que creo que pueden aportar algo a las preguntas anteriores. Hay un tema que ha tocado Inés, que es el tema de la hepatitis C, y a mí me gustaría recordar que las leyes son importantes, pero lo importante es la lucha en la calle. Podemos tener leyes progresistas, pero no se van a aplicar nunca. Y voy a poner el caso de la hepatitis C. En el caso de la hepatitis C nos encontramos con que había un medicamento cuyos costes de fabricación eran 110 euros o dólares en aquel momento, y que se estuvo vendiendo al Estado español por una multinacional norteamericana. Los primeros remesas se vendieron a 60.000 euros, los tratamientos de 12 semanas, luego bajaron a 40.000 y creo que al final hubo comunidades autónomas que lo estuvieron comprando por 12.000, 10.000 euros. Las cifras no están claras porque nunca ha habido transparencia en este asunto. Lo que sí quiero recordar es que hubo una pregunta en el Parlamento Europeo a instancias de una parlamentaria española preguntando si era posible que un Estado miembro pudiera fabricar el genérico de un medicamento bajo necesidades generales de salud pública. Y la respuesta por escrito del Parlamento Europeo es que cada Estado puede tomar la decisión de fabricar ese medicamento y dar la orden de fabricar el genérico. Esto lo digo porque en la ley de patentes del Estado español existe esa posibilidad, creo que es en el artículo 91, si no recuerdo mal, que permite la posibilidad de que el gobierno, por razones de salud pública, dé la orden de fabricar un genérico y evitar la especulación que ocurrió en el caso de la hepatitis C, que para mí fue una lucha en la que se perdió una posibilidad de oro, que era el haber forzado al gobierno en aquel momento para que diera la orden, como hicieron otros países, creo recordar Argentina y alguno más, para que se fabricara el genérico, de forma que creo que se gastaron del orden de 3.000 millones de euros, me parece, no sé la cifra exacta, pero rondaba esas cifras, en el tratamiento de los pacientes de hepatitis C, cuando se podía haber hecho con muy poco dinero, porque ya os digo que los costes de un tratamiento de 12 semanas eran 110 euros la fabricación de la medicación para esas semanas. Entonces, la legislación lo permitía, pero la movilización en la calle en aquel momento se dirigió por otros derroteros. No sabemos por qué,
pero no se dirigió hacia la fabricación del genérico, sino que se dirigió simplemente a la petición del gobierno de que se le diera el medicamento para todos. Entonces, ahí nos encontramos con un caso claro en el cual un gobierno puede determinar por interés general la fabricación de un medicamento genérico, pero existiendo la ley no se hace. Eso, al final de cuentas, lo que nos dice es que las leyes pueden estar bien diseñadas, pero que si no estamos en la calle no se van a aplicar nunca los efectos progresistas de las leyes. Y la otra puntualización que quería hacer era relacionada con el tema de la crisis del coronavirus. Hay que tener en cuenta que en el Estado español, bajo mi punto de vista, se hizo lo contrario de lo que había que haber hecho. O sea, en el Estado español llega el momento más álgido de la infección y nos encontramos con una atención primaria desmantelada. Daros cuenta que en el caso de Madrid solamente se dedica un 11% del gasto sanitario público a atención primaria, cuando los organismos internacionales recomiendan que haya un mínimo de un 25% de gasto. Y eso hace que ante una epidemia ante la cual estamos en un contexto europeo en el cual lo que predominan son las enfermedades crónicas, no las epidémicas, y el sistema no estaba preparado. Pero fundamentalmente no estaba preparada la primaria, que era el primer nivel, que es donde teníamos que haber detectado los casos, haber tenido medios, no solamente para protegernos, que ya se ha hablado antes, respecto a EPIs y otros sistemas de protección, sino haber tenido los recursos para identificar a los positivos, aislarlos individualmente, seguir a los contactos estrechos que han tenido sus positivos y evitar lo que ocurrió, que fue que la población acabó muriendo o en los pasillos de los hospitales, o en las residencias de ancianos, o en sus casas, o en el hospital del IFEMA. O sea, se hizo todo lo contrario, porque en una epidemia, y es de primero de epidemiología, lo que hay que hacer es captar a los positivos, aislarlos y trabajar sobre todo el contexto de los contactos que han tenido estos positivos. ¿Para qué? Para evitar que la epidemia se extienda y que pase lo que pasó en la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado. Entonces, eso fue uno de los fracasos del sistema sanitario y es un dato más que tenemos que tener en cuenta, con una atención primaria como la que tenemos en este momento, desmontada, que ha perdido todos sus fundamentos, porque la atención primaria se crea para trabajar sobre los elementos de salud colectiva, y realmente el modelo ha ido derivando después de 30 años hacia un modelo clínico de asistencia individual, y se evita trabajar sobre los elementos que determinan la salud colectiva, sean sociales, económicos o de clase. Entonces, este es un tema muy importante, porque si el primer nivel sanitario, la primaria, hubiera respondido, nos hubiéramos evitado las escenas y los miles de muertos que hemos tenido sobre la mesa posteriormente. No creo que esto vaya a variar mucho si no hay una toma de conciencia por parte de la población y de los propios trabajadores del sistema de atención primaria, para que de alguna forma intentemos dar marcha atrás en todo el proceso de desmantelamiento del primer nivel, que es un nivel básico porque es el nivel que tiene el primer contacto con los pacientes. Entonces, yo creo que estos son dos elementos que hay que tener en cuenta para analizar lo que ha ocurrido con la crisis del COVID. Y luego, respecto a la convocatoria, vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es un esfuerzo por contactar con decenas de grupos en todo el Estado. Hemos visto que es el momento de lanzar la movilización, porque si no conseguimos echar abajo la Ley 1597 y el artículo 90, el proceso de privatización va a continuar con buena salud, como decíamos nosotros, durante otros 25 años. Entonces, las expectativas son que la manifestación del 20J, que va a tener lugar en cerca de 50, va a haber movilizaciones en cerca de 50 localidades del Estado español, lo que se pretende con ello es dar un primer paso en una cadena de movilizaciones que pretendemos hacer a partir de junio, de que pase el verano. Habrá que consensuarlas para ir creando estrechos lazos con colectivos y grupos de todo el resto del Estado, para conseguir poner en la mesa el debate del modelo sanitario que queremos y la expulsión del ánimo de lucro del ámbito sanitario. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que es una manifestación sui generis. Estamos todavía en fase 3 en Madrid, estamos todavía con el virus circulando, aunque creemos que con menor extensión que lo que tenía, lo que pudo tener en marzo o abril, y entonces va a ser una manifestación sui generis, porque vamos a ir con distancias de seguridad en tipo columna, va a ser más bien un desfile, y bueno, pues todo es una incógnita, porque aunque está habiendo bastante difusión y entendemos que hay
hay muchas ganas de la gente de salir a la calle porque hay muchos muertos encima de la mesa y hay mucha rabia contenida. Esperemos que sea masiva, esperemos que se mantengan las normas de seguridad, que todo el mundo lleve mascarilla y mantenga la distancia necesaria, y creemos que tiene que ser un ejercicio de aprendizaje colectivo, porque esto hay que seguir y hay que seguir con ello en la calle. No hay otra posibilidad de echar abajo las leyes de este tipo que si no es con una movilización continuada y sumando cada vez más colectivos con un mensaje de unidad. Y la unidad tiene que ser evitar las causas que permiten el proceso de privatización y el proceso de un colapso de un sistema sanitario como el que ha ocurrido en Madrid y en otros puntos del Estado español. Vale, muchas gracias, Toño. Nines, si puedes abrir la cámara, nos despedimos de vosotros agradeciéndoos vuestro tiempo que habéis dedicado no solo a la página de aplausos, sino bueno, pues a todos, porque lo que pretendemos con la página es que sirva también de canal de difusión para iniciativas como la vuestra, además de la vuestra, y bueno, pues también una forma de educarnos a nosotros como ciudadanos, como corresponsables de nuestra sanidad. Así que os damos las gracias por haber estado estos minutos con nosotros y habernos contado todo. Nos vemos el 20J en la calle, como nos habéis convocado. ¿Vale?